Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente al canal Turbocódigo. Mi nombre es Efren Juárez y en esta ocasión te traigo esta séptima entrega de este curso básico de Python. Y en este video vamos a tratar sobre las cadenas de caracteres, las tuplas y los conjuntos congelados. Pues vamos a comenzar. Para ponernos en contexto, te comento que Python trabaja tipos de datos simples y tipos de datos compuestos. Los tipos de datos simples ya los hemos trabajado anteriormente. Estos almacenan un único valor, como puede ser un entero, un real o un booleano. Son objetos escalares porque pueden almacenar un solo valor. Y estos tipos de datos simples ya los hemos trabajado. Aquí te muestro un ejemplo. Una variable edad, que podría ser entera, puede almacenar un valor como 56, 15, 20, pero solo un valor a la vez. No puede tener varios valores almacenados. Por otro lado, existen los tipos de datos que son compuestos. Aquí tenemos los strings, tenemos las listas y otros tipos de datos que veremos a continuación. Los tipos de datos compuestos pues pueden almacenar varios elementos y por tanto se pueden dividir en elementos. En este caso tenemos un ejemplo. De este lado, aquí a la izquierda tenemos una variable nombre y esta variable bien podría ser una lista o bien podría ser un string. En este caso, supóngase que nombre es un string y que almacena la palabra Mariana. Bueno, la palabra Mariana se puede dividir o separar en sus elementos, que son los caracteres que la conforman. En este caso, esta palabra contiene 1, 2, 3, 4, 5, 7 caracteres. Entonces podemos dividirla en sus elementos. De este lado tenemos calificaciones. Calificaciones podría ser una lista de calificaciones de un grupo. Y las calificaciones podrían ser 9, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Esto es una variable compuesta. Los dos casos, ya fuera un string o podría ser una lista. Entonces tenemos tipos de datos simples que almacenan un solo valor y compuestos que pueden dividirse en varios elementos, que tienen varios elementos. Pues hoy vamos a trabajar precisamente con los tipos de datos compuestos. Y estos tipos de datos compuestos o estructurados porque tienen una forma, se pueden formar por datos simples o por otros datos compuestos también, por combinaciones de ellos. Y dentro de estos datos estructurados o compuestos tenemos aquellos que son homogéneos y aquellos que son heterogéneos. En los tipos de datos homogéneos, todos los elementos son del mismo tipo. Por ejemplo, string, y de hecho es el único. El tipo string es un tipo de dato compuesto homogéneo porque todos sus elementos son caracteres. Sin embargo, existen otros tipos de datos también compuestos, pero que son heterogéneos. En este caso, sus elementos pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, las listas o los diccionarios. Una lista puede tener entre sus elementos, algunos pueden ser enteros, otros pueden ser flotantes, otros pueden ser string, puede tener otras listas adentro. Bueno, estos son heterogéneos porque no todos sus elementos son del mismo tipo. Y estos tipos de datos estructurados o compuestos también se pueden clasificar en inmutables y mutables. ¿De qué depende esto? De una característica. Si se pueden cambiar sus elementos o si se pueden aumentar o si se pueden reducir. Es decir, si yo tengo un tipo de dato compuesto que tiene, por ejemplo, 3 elementos, si yo puedo agregarle otro más para que tenga 4, entonces sí puedo cambiar su tamaño. Es que puedo aumentar o puedo reducir su tamaño, entonces son mutables. Si no puedo cambiar su tamaño, son inmutables. Pero aparte de esto, los inmutables no puedo ni añadir, no puedo eliminar, pero tampoco puedo cambiar ninguno de ellos, ninguno de sus elementos. Y precisamente hoy, en este video, vamos a trabajar únicamente los tipos de datos estructurados o compuestos, pero que son inmutables. Los tipos de datos
que son mutables los vamos a trabajar en el próximo video. Bien, entonces en los inmutables tenemos nada más estos tipos de datos que son los strings, las cadenas de caracteres, las tuplas y los conjuntos congelados. Los mutables, que son las listas, los conjuntos y los diccionarios, se van a trabajar en un próximo video. Pues bien, vamos a empezar con el primero de las cadenas de caracteres. Una cadena de caracteres, pues es una secuencia de caracteres que pueden ser letras, números, caracteres especiales, operadores, cualquier carácter que puede ser Unicode. Si se almacena en una variable, es un string, ¿sí? Y puede tener una variable string varios elementos. Aquí abajo tenemos este ejemplo en donde tenemos una variable s y almacenamos el valor la casa de madera. Bueno, los strings son delimitados por comillas. Una comilla al inicio y otra comilla al final, que pueden ser comillas simples o comillas compuestas. Pero entonces la variable s almacena todas estas letras, casa de madera, incluyendo los espacios. Y de hecho esto se vería como lo tenemos aquí abajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, son 14 letras o 14 caracteres, más bien dicho. ¿Por qué? Porque el espacio en blanco también cuenta como un carácter. Por tanto, la variable s entonces tiene una longitud de 14 elementos, 14 caracteres. Y hay una función, la función len, que nos permite obtener la longitud o el número de elementos de la variable s, o en este caso de esta cadena de caracteres. Entonces, si nosotros queremos obtener el tamaño, lo obtenemos con len. Pero algo muy importante también, el acceso. Nosotros podemos acceder a los elementos que están dentro de esta cadena de caracteres, indicando entre corchetes el índice. Aquí ponemos nosotros el índice. Y el índice se refiere a la posición de cada carácter, solo que no comenzamos en 1. Aquí comienza primer carácter y este primer carácter está en la posición 0. El siguiente carácter, este que tenemos aquí, está en la posición 1 y así sucesivamente. Si esta frase o esta cadena de caracteres, casa de madera, tiene 14 elementos, la última posición entonces es la 13. Eso es muy importante. Y no olvidemos nunca que los strings son inmutables. Bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí en este código. Si nosotros declaramos una variable letra 1, por ejemplo, y decimos que almacene s en la posición 0, pues va a almacenar la letra c. Porque s en la posición 0 tiene la letra c. Si nosotros declaramos una variable long, aquí lo indicamos long, y es igual a len, y entre paréntesis ponemos s, nos va a dar el tamaño o el número de caracteres de s. Entonces long tendría 14. ¿Por qué? Porque hay 14 caracteres. Y otra alternativa para acceder a los elementos es estos números que tengo acá abajo en valores negativos. Si yo quiero acceder al último elemento, podría haber puesto aquí s en la posición 13 o también s en la posición -1. El -1 es una alternativa para acceder al último carácter, al penúltimo -2, al anterior al penúltimo -3 y así sucesivamente en números negativos. Eso es otra forma. Aquí nosotros estamos indicando letra última es igual a s en la posición long. Acordemos que long traía aquí 14 porque hay 14 caracteres, -1 nos daría 13. Si nosotros imprimimos aquí letra 1, nos va a imprimir la letra que está en la posición 0, que es la C. Luego, letra última, la A. Y long, ¿cuántos caracteres tiene? 14. Vamos a verificar esto en nuestro intérprete de Python. Aquí tenemos el intérprete de Python. Vamos a crear una cadena. Por ejemplo, el nombre de una persona podría ser igual. Aquí tenemos nombre es igual a Juan Pérez. Ahí está.
Si yo quiero acceder a la letra J que está en la posición 0, yo podría poner nombre entre corchetes 0. Así obtengo la letra J. La U está en la posición 1. Ahí está. Por tanto, en la posición 2 está la N, debe estar en la posición 3. Así podemos acceder a cada uno de los elementos de este string. Ok, ahora si quiero saber cuántas letras o cuántos caracteres tiene nombre, podemos indicar con len. Len, y le paso aquí nombre, entre paréntesis, y me va a indicar cuántos caracteres hay. Hay 10. ¿Por qué son 10? Porque está considerando obviamente el espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres. Pero yo no puedo acceder al carácter que está en la posición 10. Por ejemplo, nombre en la posición 10. ¿Qué pasaría? Me marcaría un error porque no hay un carácter en la posición 10, porque no hay posición 10, porque las posiciones no comienzan en 1, sino en 0. Lo que sí existe es nombre en la posición 9, que sería la Z de Pérez. Ahí está. Bueno, de esta manera hemos verificado el acceso, el indexado de los elementos y también el tamaño. Adicionalmente, algo muy importante que se puede hacer con las cadenas de caracteres y con muchos tipos de datos compuestos es el rebanado o el slicing. El rebanado o slicing nos va a permitir extraer un subconjunto de elementos del string. Ese segmento, ese conjunto de elementos, lo podemos acceder, nos lo podemos traer utilizando entre corchetes como los corchetes que indicábamos hace rato para indexar los elementos. Pero en lugar de poner un solo valor, una sola variable, utilizamos dos. En este caso tenemos aquí las variables n, m. N indica el primer elemento que vamos a extraer. Y m menos 1 el último. Ojo, aunque nosotros indiquemos m, el último que va a extraer está en la posición m menos 1. Ejemplo. Tenemos aquí un string que dice casa de madera. Ese tiene este texto, este string que es casa de madera. Si nosotros sacamos los elementos que están en ese, bueno, obtenemos los elementos que están en ese de la posición 0, 2.3, nos va a dar los elementos que están en la posición 0, 1 y 2. Es decir, sería la C, la A y la S. Que está en la posición 0, en la posición 1 y en la posición 2. No nos da el que está en la posición 3, por eso es M menos 1. ¿Qué pasa si nosotros no indicamos el primer elemento? Como aquí 0. Por ejemplo, S entre corchetes 2.3. Como no estamos indicando cuál es el primer elemento, considera que el primer elemento es el que está en la posición 0. Por tanto, esta sentencia es exactamente igual que esta. Me da lo mismo de la posición 0 hasta 1 antes de la 3, que sería cas. Ahora, de este lado tenemos que vamos a obtener los elementos que están a partir de la posición 8. ¿Cuál sería la 8? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en la M. Dice, ahora, ¿hasta dónde? ¿Dónde vamos a terminar? Indicamos aquí len entre paréntesis S. Recuerden que len me da el número de caracteres que tiene. Pero si tiene, por ejemplo, 14 caracteres, me va a dar ese valor 14. Pero esta sentencia me da los caracteres hasta uno antes, 13, porque la última no existe. En este caso me daría la palabra madera, porque empieza en la posición 8 y hasta la última posición, que es la A de madera. Cuando nosotros no indicamos el último, cuál es el límite, o no indicamos M, como en este caso, 8, 2 puntos, y no indicamos M, llega hasta el último elemento. Por tanto, empieza en la 8, que es la M, y termina hasta madera, en la última posición. Aquí tenemos también lo que tenemos aquí en estas tres sentencias.
pues son conceptos también simples, pero que requieren un poquito más de cuidado. Por ejemplo, aquí estamos indicando 3 valores. Ya sabemos que inicia en 0, termina en 14, aunque me regresa hasta la posición 13. Pero este número que tenemos acá, este 2, ¿qué es? Bueno, es el paso. Y el paso que estamos indicando es que es de 2 en 2. Cuando nosotros no indicamos paso, se va de 1 en 1. O sea, agarra un elemento y el que sigue y el que sigue. Pero si indicamos el paso, como en este caso 2, esto quiere decir que va a tomar un elemento y luego va a avanzar 2 posiciones y toma otro, y avanza 2 posiciones y toma otro. En este caso empezamos en la posición 0 y aquí tenemos la C de casa. Pero avanzaremos 2 posiciones y en 2 posiciones más está la S. Y luego avanzaremos 2 posiciones, el espacio en blanco. Luego 2 posiciones, la E. Luego 2 posiciones, la M. 2 posiciones, la D. 2 posiciones, la R. Y eso es lo que nosotros obtendríamos. Esto sería lo que obtendríamos. Aquí abajo estamos indicando que queremos acceder al elemento S que está en la posición -1. Recuerden, si nosotros no indicamos 2 valores, nada más indicamos 1, estamos indicando que queremos acceder al elemento que está en la posición -1 y acá en la posición -2. Pero en este caso, estas dos sentencias se refieren precisamente a que las dos letras a las que queremos acceder es -1, que sería la última letra. La última letra también se puede acceder con la posición -1 y la penúltima con -2. Esa es la razón. Bien, vamos a ver esto en la práctica. Aquí tenemos esta variable mensaje y su contenido es, este es un mensaje de una línea. Aquí lo tenemos, lo podemos imprimir, por ejemplo. Este es un mensaje de una línea. Si nosotros queremos acceder a la palabra este, por ejemplo, podemos utilizar el slicing. De esta manera, estamos indicando que vamos a extraer los elementos que están en la posición de la posición 0, porque no indicamos nada, hasta la posición 4, que sería 1 antes, 3. Sería este 0, 1, 2, 3. Este es lo que va a extraer. Ok. Pero, ¿qué pasó con mensaje? Mensaje sigue igual. Recuerda, los tipos de datos string son tipos de datos inmutables, es decir, nunca va a cambiar, no se puede cambiar este tipo de dato, no es posible. Podemos extraer elementos de ahí, pero no los borra, simplemente nos hace una copia de esos elementos y nosotros los podemos almacenar en otra variable si queremos imprimirlos o hacerles lo que queramos. Ejemplo, si accedemos a mensaje, vamos a tomar los elementos que están en la posición 6, de la posición 6, y vamos a tomar, hasta la posición 10, que sería hasta la 9, realmente sería 6, 7, 8 y 9. Que sería este S espacio 1. Nosotros podríamos almacenar esto en otra variable, claro, es posible. Por ejemplo, poner otra variable que fuera igual a esto. Entonces mi variable tiene este contenido, lo que extrajo de mensaje, pero mensaje sigue sin cambio alguno, sigue con sus mismos valores. Decíamos también que si yo no indico dónde paro, por ejemplo, voy a comenzar en la posición 10, pero no indico dónde paro, de la posición 10 en adelante me va a dar todos los elementos hasta el final, hasta donde termina mi frase, que es línea. Entonces podemos nosotros no indicar dónde comenzamos, podemos no indicar dónde terminamos también. ¿Y qué pasa si nosotros no indicamos nada? Solamente ponemos los 2 puntos, pues es lo mismo que poner mensaje así, sin nada, realmente, porque no hay inicio y no hay fin, nos da todos los elementos. Muy bien, también comentábamos que podemos acceder a los elementos, pero ir dando brincos no de uno en uno, sino de cierta cantidad. Como en este caso, vamos a comenzar en la posición 2 y vamos a terminar hasta, aquí vamos a indicar el tamaño, len, que es la longitud de mensaje.
Es decir, va a avanzar hasta el último carácter, hasta el final, pero va a ir dando saltos de 2 en 2. Es decir, la posición 0 es esta, 1, 2. Comienza aquí en la letra T, pero va a dar saltos de 2 en 2. Sería la T, luego el espacio, luego la S y así sucesivamente. Aquí lo tenemos, está la T, luego el espacio, luego la S y así sucesivamente hasta el final. Otra cosa, los saltos no tienen que ser siempre de 2 en 2 o de 1 en 1. Si nosotros indicamos que queremos hacer saltos de 3 en 3 o de 4 en 4, también podemos hacer los saltos como nosotros queramos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, indicamos que hacemos saltos de 1 en 1, pues esto es como decirle, pues dejar ese último número vacío. Es decir, si nosotros vamos a indicar aquí que los saltos son de 1 en 1, pues realmente ni lo ponemos, porque por default hace saltos de 1 en 1. Es lo mismo que tenemos aquí arriba. Y finalmente, para acceder al último elemento, podríamos utilizar len. Ya habíamos dicho, len me dice cuántos caracteres tiene, en este caso, mensaje. Y mensaje tiene 31 caracteres. Si quiero acceder al elemento que está en la posición 30, que sería esta, 1 antes de 31, porque empiezan en 0, ya habíamos quedado que es esta A, entonces podríamos nosotros indicar que queremos el elemento que está en la posición 30, por ejemplo, lo podríamos indicar de esta manera, con corchetes. En la posición 30 está la A, pero también nosotros, en vez de indicar posición 30, podríamos indicar que queremos acceder al elemento que está en la posición len mensaje. Ahí sería la posición 31. Esto marcaría un error, sería menos 1. 31 menos 1 sería 30. En la posición 30 está la A, como lo indicamos anteriormente. Y ya habíamos dicho que si nosotros accedemos a una posición que no existe, como en este ejemplo, nos marcaría un error, porque no hay posición 31. Len nos da 31, hay 31 letras, pero no hay posición 31. La última posición es 30. Ok. Bien, pues esto que escribimos aquí, esto realmente que nos da la letra A, que es la que está en la posición len de mensaje, que es 31 menos 1, 30, o sea, la letra A. Si observamos nosotros esto, podemos también indicar que si yo doy menos 2, por ejemplo, si digo, no, pues menos 2, entonces sería la letra E, que sería esta letra. Esto es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Efectivamente, ahí está. Pero en este caso no es necesario poner len, porque otra forma de acceder a las posiciones es con números negativos. Si yo doy menos 1, me da el último, menos 2, el penúltimo, y eso ya lo habíamos indicado anteriormente. Entonces, nada más para que quede claro, aquí teníamos menos 2, me da la letra E. Y para que nos quede bien en claro qué es inmutable, vamos a tratar de cambiar un carácter de mensaje. Es decir, ¿qué pasa si aquí a nuestro mensaje yo le quiero cambiar la primera letra? Esta letra E mayúscula yo la quiero poner como una letra M. Yo podría indicar quizá mensaje en la posición 0. Esta es la letra E. Bueno, pues yo quiero indicar que sea igual a M. Pues esto marca un error. ¿Por qué? Porque los strings son inmutables. No se pueden cambiar. Y no es porque haya puesto comilla simple o que se necesite comilla doble. No es posible modificarlos. Aquí lo indicamos también con comilla doble y no se puede cambiar. Pero ¿qué pasa si a mensaje yo le asigno otro valor? Por ejemplo, mensaje es igual a hola. Esto sí es posible. Y resulta que ahora ya tiene hola, ya no tiene, este es un mensaje de una línea.
Bueno, realmente el texto, este es un mensaje de una línea, quedó por ahí, en el espacio de memoria, inmutable, no se va a cambiar ni se cambió. Hola es otra variable, otro espacio de memoria. Eso es lo único que se puede hacer, referenciar a otro valor diferente, pero no podemos modificar el mismo valor que ya teníamos. Otros dos operadores muy importantes son el operador más, que permite concatenar, y el por, que permite repetir. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una variable S1 que tiene el valor de casa, si a S1 yo le sumo con más grande, pues esto lo que nos va a dar en S2 sería casa grande. Junta lo que tenía S1, que es casa, con lo que viene de este lado, que es grande, y obtenemos casa grande. O sea, el más me permite unir, juntar, concatenar dos cadenas. Y el por me permite repetir la cadena. Por ejemplo, aquí tenemos S1, pero S1 está multiplicado por 3. Entonces, si S1 tiene el valor de casa, casa por 3 sería casa, 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 3 veces. Y aquí está concatenando después un símbolo de admiración. Si nosotros imprimimos esto es lo que tendríamos, 3 veces casa con su signo de admiración. Aquí tenemos dos variables, M1 y M2. La variable M1 tiene hola y la variable M2 tiene María. Ahí está M1 y ahí tenemos M2. Si M1 lo sumamos con M2, pues lo que obtenemos es hola María, ¿vale? Si nosotros queremos, por ejemplo, a M1 lo multiplicamos por 3, o 2 por M1, sería hola, hola. Y podríamos poner M1 por 2, y es lo mismo, hola, hola. No importa de qué lado esté, está multiplicando, siempre y cuando sea por un escalar. No podemos multiplicar por otra cadena de caracteres. Por ejemplo, M1, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos M1 por M2? En este caso nos daría un error. Esto no es posible. Solo podemos multiplicar una cadena por un valor entero únicamente. Por ejemplo, M2 por 4, que sería 4 veces María. Bien. El operador IN también es un operador muy importante. Esto nos va a permitir buscar un string dentro de otro string realmente. En este caso tenemos un string S que tiene como contenido casa de madera. Y tenemos aquí un string ASA y estamos indicando IN S. Estamos buscando ASA si ASA está en S. Entonces tenemos dos strings, a la izquierda y a la derecha. El string que está a la izquierda se va a buscar en el string que está a la derecha. Si el string de la izquierda se encuentra en el string de la derecha, nos va a regresar verdadero. Si no se encuentra, nos va a regresar falso. Ahora también tenemos el operador not in. En este caso es si no está en. En este caso, casa de pregunta. No nos está preguntando si está. Si no está, no está, pues sí, casa de no está, porque está casa espacio de, que no es lo mismo. Vamos a probarlo. Aquí tenemos nuestra variable mensaje y nosotros podemos buscar en este mensaje si se encuentra la palabra un. Por ejemplo, si se encuentra in mensaje. Me dice que sí, porque un está aquí. Está dentro de todo este mensaje. Sin embargo, si yo quiero hacer lo contrario, preguntar si no está, un no está en mensaje, bueno, realmente esto nos daría falso. Es la negación de lo anterior. Falso, porque un sí está en mensaje. Entonces, in es un operador booleano. Te regresa verdadero si está, falso si no está. Not lo que hace es negar el operador. Existe también un conjunto de métodos para trabajar con strings. Aquí se encuentran algunos de los más comunes. Por ejemplo, upper convierte las letras a mayúsculas. Lower los convierte a minúsculas. Capitalize, la primera letra de todo el string la convierte a mayúscula. Title,
la primera letra de cada palabra se convierte a mayúsculas. Y finalmente find busca el índice o la posición, más bien dicho, el índice o la posición de la primera vez que aparece este string. Aquí hemos indicado una letra E, pero podemos buscar palabras completas y lo que nos va a dar es en qué posición se encuentra. Y si no se encuentra, nos va a regresar -1. Vamos a checar esto. Aquí tenemos nuestra variable mensaje. Si nosotros queremos convertir todas sus letras, por ejemplo, a mayúscula, ahí está. Pero mensaje no ha cambiado. La cadena de texto que tiene todas esas letras en mayúscula es otra. Mensaje sigue igual. ¿Por qué? Porque es inmutable, no se puede cambiar. Entonces con upper podemos convertirlo a mayúscula. Eso que nos da el string a mayúsculas podríamos almacenarlo si nosotros quisiéramos, si esa fuera la intención, en otra variable. Por ejemplo, x sería igual a mensaje convertido a mayúsculas. Entonces si yo imprimo x tiene el mismo mensaje pero a mayúsculas. Si yo quiero cambiar el mensaje a mayúsculas, también es válido que yo pueda decir que mensaje el mismo es igual a mensaje a mayúsculas. En este caso sí ha cambiado a mayúsculas. Bien, tenemos entonces ahora mensaje, tiene todo este texto en mayúsculas. Si lo queremos convertir a minúsculas, aquí lo tendríamos. Y ahora el mensaje está todo en minúsculas. Muy bien. En este caso, la primera letra se convierte a mayúsculas, pero como no la asigné, realmente mensaje no cambió. Mensaje sigue teniendo la primera letra en minúscula. Pero si nosotros lo asignamos, en este caso ya mensaje sí ha cambiado, pero se trata de otro string, no es el mismo, porque son inmutables. Y como ya indicábamos, para cambiar todas las primeras letras de cada palabra, podemos utilizar title. La primera letra de cada palabra aquí ha cambiado a mayúscula. Así es como queda. Find, por otro lado, me permite encontrar o buscar un carácter o un string. Recordemos, mensaje no cambió porque no hice una asignación. ¿Qué pasa si queremos buscar una? Me dice que una sí existe y está en la posición 22. Aquí está. Una. Ahora, si yo busco, por ejemplo, una letra E minúscula, me dice que está en la posición 3 y efectivamente esta es la posición 0, 1, 2 y esta es la 3. Pero hay más letras E a continuación. Sí, pero find solo me devuelve la posición de la primera vez cuando encuentra la primera ocurrencia, que en este caso es 3. Ok, ahora ¿qué pasa si nosotros buscamos algo que no existe dentro de esta cadena? Por ejemplo, ella. Ella no está. ¿Qué me va a regresar? -1. No existe. Otros de los métodos importantes son count. Cuenta cuántas veces aparece la cadena que estamos buscando aquí. Replace. Reemplaza el primer string por el segundo. Es decir, si nosotros indicamos que queremos reemplazar la A por la E, busca todas y las reemplaza. Split lo que hace es separar. Va a separar el string siempre y cuando encuentre lo que nosotros indiquemos aquí. En este caso estamos indicando espacio en blanco. Va a buscar espacios en blancos y lo va a separar la cadena en cachitos, en pedacitos. Todos donde encuentre espacios en blanco. El espacio en blanco no lo considera. Y podemos utilizar cualquier carácter, cualquier otro. En este caso tenemos s.split. Recordemos que S tiene casa de madera. Y el split está utilizando un espacio en blanco. Aquí hay un espacio en blanco y acá hay otro. Entonces va a poner casa, luego de, luego madera. Nos va a regresar 3 elementos, casa de madera, en una lista. Una lista es esto. Una lista es un conjunto de valores, en este caso hay 3,
casa de madera. Vamos a ver listas posteriormente, pero esto es lo que obtendríamos. Y super me devuelve verdadero si todos los caracteres son mayúsculas, si no, me devuelve falso. Y slower, lo mismo, verdadero si todos son minúsculas, si no, me devuelve falso. Vamos a ver esto en la práctica. Aquí tenemos nuestra variable mensaje y vamos a contar cuántas letras A tiene. Me indica que hay 3 letras A. Vamos a ver. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Pero no tan solo busca letras, o sea, realmente podemos buscar palabras o segmentos. Por ejemplo, vamos a ver cuántas veces está es. Solo una vez está es. Si nosotros buscamos, por ejemplo, la palabra E seguida de un espacio en blanco, vamos a ver que se encuentra en 3 posiciones. Aquí tenemos una E y un espacio en blanco. Aquí está otra y aquí está otra. Está en 3 ocasiones. Si nosotros quisiéramos utilizar replace, vamos a reemplazar las letras A por letras M mayúsculas para que se note. Obtendríamos esto. Ya no hay As. Donde había As puso letras M mayúscula. Pero no se nos olvide que mensaje realmente no ha cambiado porque es inmutable. Ok, ahora vamos a dividirlo. ¿Cómo? Poniendo split. Vamos a separarlo por espacios porque es lo único que tenemos como separador, espacios en blanco, y esto es lo que obtenemos. Cada una de las palabras, pero no hay espacios ya. Esta es una lista y estos son los elementos de la lista. Veremos listas posteriormente, pero esto es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos una variable que tiene valores, podrían ser separados por coma, como en este caso. Tenemos esta variable X y nosotros quisiéramos separar los elementos en las comas. Vamos a indicar que el separador va a ser la coma. Y aquí tenemos los elementos. Ahora están en una lista, aunque la lista también los separa por comas, ya no están las comas ahí como tal. Cualquier cosa se puede utilizar para separar. Puedes buscar una letra, un carácter raro, lo que sea. Finalmente, los métodos isUper nos regresan verdaderos si todas son mayúsculas, que no lo son. En este caso, solo la primera es mayúscula. De igual manera, isLower me devuelve verdadero si todos son minúsculas, que tampoco lo son, porque la primera es mayúscula. Pero si convertimos a mayúsculas todas, por ejemplo, mensaje va a ser igual a mensaje.uper, lo estamos convirtiendo, ahora sí tiene puras mayúsculas. Y si yo pregunto si mensaje y super, pues, todas están en mayúsculas, me va a decir que sí, que todas las letras son mayúsculas. Así funciona isUper y isLower también. Bien, podemos utilizar también comillas dentro de comillas, porque resulta que en ocasiones queremos imprimir o tener comillas dentro de comillas. Sí se puede, pero siempre y cuando no nos confundamos. Es decir, si nuestra cadena de caracteres comienza con comillas dobles, debe terminar con comillas dobles y adentro puedes tener comillas simples. Si tu cadena comienza con comillas simple, debes terminar con comillas simple y adentro puedes tener comillas dobles. Si te equivocas, por ejemplo, comenzamos con comillas dobles, terminamos con comillas dobles y metemos comillas dobles aquí en medio, esto te va a provocar un error. Sí lo puedes hacer, pero siempre y cuando utilices caracteres especiales. Los caracteres especiales comienzan con una barra, slash.
Estos son solo algunos de los caracteres especiales, existen muchos más. Es muy útil el salto de línea. Si tú quieres mostrar un salto de línea como si fuera un enter, un retorno, puedes poner diagonal n. En este caso imprime una línea, aquí da un salto de línea y acá imprime otra línea, y esto es lo que mostraría en pantalla. El tabulador lo que hace es dar un espacio aproximadamente de 5 espacios en blanco, un espacio largo. Imprime el 1, da un tabulador, el 2, da un tabulador, el 3, y aquí se ven los números separados. Así como se representa el salto de línea y el tabulador, resulta que tú también puedes indicar con esta diagonal la comilla simple o la comilla doble. Y aquí no tendrías problemas, puedes tener comillas dobles dentro de comillas dobles, porque este carácter está indicando que es un carácter especial. Nomás para probar esto, tenemos aquí, podemos tener un mensaje y yo puedo indicar aquí adentro, podemos indicar comillas simples, no hay ningún problema. Pero si nosotros indicamos comilla doble dentro de comilla doble, este es el error que nos va a mostrar. No se puede hacer de esta manera. Sin embargo, si esta comilla la ponemos con un slash, con una diagonal, esto sí es posible porque esto ya es un carácter especial. Aquí me marcó un error, pero porque di un enter, di un salto de línea, lo vuelvo a hacer. Tenemos hola y tenemos por aquí la comilla doble, pero vamos a indicar una diagonal. Ahí está, sí es posible, ¿vale? Aquí está este carácter especial que es comilla. ¿Qué hace? Pues te lo cambió. Simple y sencillamente te cambió las apóstrofes y te puso comillas dobles en orden inverso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros indicamos, por ejemplo, esto, una comilla doble, pero por acá también quiero incluir una comilla simple? La comilla simple como tal, pues no habría ningún problema. Pero me la está indicando como un carácter especial. ¿Por qué? Porque inicia con comilla simple, termina con comilla simple, y aunque yo indiqué aquí dentro otra comilla simple, porque estaba en comillas dobles y lo cambió, al colocarla tiene que indicar que este es un carácter especial. Muy bien, no se te olvide que puedes utilizar diagonal n para dar saltos de línea. Por ejemplo, dentro de print, si tú quisieras dar un salto de línea, por ejemplo, poner la palabra 1, diagonal t, diagonal n, perdón, para un salto de línea, y la palabra 2, lo puedes indicar. Y esto es lo que te aparece. Aquí te está apareciendo un carácter, un espacio más bien dicho, porque es este espacio que se encuentra aquí. Y a partir de la versión 3.6 de Python se añadió una nueva notación para cadenas llamadas cadenas F. Lo que te hace es simplificar la inserción de variables y expresiones en las cadenas. Por tanto, una cadena F va a contener una letra F antes de la cadena. Por eso son conocidas como cadenas F. Aquí podemos ver la letra F. Ahí está la letra F antes de comenzar la cadena. Y entonces tenemos una cadena de caracteres, pero tenemos llaves. Y dentro de las llaves nosotros podemos indicar tanto variables como expresiones. Aquí estamos indicando semanas, que es la variable que está acá, y acá 7 por semanas. Esta es una expresión, una operación. ¿Qué hace? Directamente hace la sustitución, va a imprimir como semanas tiene 4, en 4 semanas hay 7 por 4, que sería 28 días. Eso es lo que imprimiría. ¿Qué pasa cuando en las cadenas F tú quieres indicar llaves, algo también entre llaves? Pues si quieres que las llaves aparezcan en la impresión, las llaves las pones 2 veces, como aquí. Estamos poniendo las llaves 2 veces y cerramos llaves 2 veces. Entonces, aquí, ¿qué va a imprimir? Si escribe nombre, que es Pepe, se escribirá el valor de la variable nombre. En este caso, nombre, que sería, si escribe entre llaves Pepe, se escribirá el valor de la variable nombre,
en este caso Pepe. Eso es lo que imprimiría. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una variable x que vale 7. Nosotros podríamos crear una cadena f, y entre comillas, ¿qué es lo que vamos a indicar? Pues en una semana hay, y entre llaves ponemos x días. Y lo que va a imprimir es en una semana hay 7 días, porque x es una variable que tiene el valor de 7. Esas son las cadenas f. Bien, ahora que ya hemos visto las cadenas de caracteres, vamos a ver qué son las tuplas. Pues las tuplas son secuencias de elementos ordenados. Son ordenados porque tienen un índice, posición 0, 1, 2, 3, igual que los strings. Pueden contener elementos de cualquier tipo, incluso elementos de diferente tipo. Es decir, me refiero con que en el string todos serán caracteres, pero aquí puede que alguno de ellos sea un entero, un flotante, un carácter, y de ese tipo de dato. O sea, cuando ponemos un número aquí, sí puede ser un número si nosotros lo indicamos sin comillas. Sería un valor numérico entero, por ejemplo. Entonces puede tener valores de cualquier tipo. ¿Sale? Los elementos se indexan a través de un número entero. Igual, empieza en la posición 0. La sintaxis de las tuplas es una secuencia de valores separados por comas. Con que pongas comas ya es una tupla. Aunque no es necesario, también puedes encerrarlos en paréntesis. De hecho, lo más común es que los encuentres entre paréntesis, pero no es necesario. Si nosotros tenemos una variable a, por ejemplo, indicamos a es igual a 1, 2, 3, esto es una tupla. Si tú aquí le indicas paréntesis, también es una tupla, como en este caso, b es igual a 3, 4, 5 y a lo que te decía. Todos aquí son enteros, el 3, el 4, el 5, bueno, excepto la A. La A es un string. Una tupla puede tener algunos valores enteros, otros flotantes, otros string, no importa. Si nosotros pedimos el tipo de A, en este caso nos dice que A es una tupla. A está aquí, la que está acá, sin paréntesis. Y si indicamos el tipo de B, nos dice que también es una tupla. Es el tipo de dato de las tuplas. Lo importante entonces es incluir las comas entre los elementos. Eso es lo importante. Si nosotros asignamos a T es igual a la letra K entre apóstrofes, pero con una coma, esto ya hace que este sea una tupla. Si nosotros no hacemos lo mismo que está acá arriba, miren, esto es lo mismo, solo que en la variable T2 como sea, pero aquí hay coma, aquí está la coma, aquí no hay coma. Entonces esto no va a ser una tupla. T2, si ponemos el tipo de T2 es un string porque no tiene comas. Esto es lo importante. Podemos nosotros crear una tupla T que es igual a 1, 2, 3. Ahí está. T tiene los elementos 1, 2, 3 y nos los pone entre paréntesis. Si nosotros indicamos de qué tipo es T, nos dice que T es de tipo tupla. T es una tupla. Y no se nos olvide, son inmutables. ¿Vale? T podríamos indicar que T fuera igual, esta sería otra tupla, por ejemplo T1 sería igual, podemos indicarlo entre paréntesis, el número 1, el siguiente podría ser un flotante, 6.89, un número flotante, el siguiente pudiera ser un string, hola, ahí lo tenemos, podríamos también tener otro entero, no importa como nosotros indiquemos. Si ponemos de qué tipo es T1, pues nos va a indicar que T1 es una tupla. Y si nosotros indicamos T1, pues ahí está T1. Esto es T1. Es una tupla que puede contener valores y no tienen que ser todos del mismo tipo. Están separados por comas. Y algo interesante. Esto. Nosotros podemos acceder a cada uno de sus elementos. T1 en la posición 0 pues es el valor 1. Pero si nosotros indicamos T1 en la posición 1, nos va a indicar el 6.89.
Ya te imaginarás entonces que en la posición 2, perdón, T1 en la posición 2, ¿qué tiene? Efectivamente, tiene ola. Esos son los valores. Podemos accederlos desde un índice, pero es inmutable. ¿Qué pasa si a T1 en la posición 1, que es aquí 6.89, nosotros le queremos poner 7.5? No se puede. ¿Por qué? Porque la tupla es inmutable, al igual que el string. Hoy estamos viendo puros variables que son inmutables. También podemos crear tuplas vacías. Por ejemplo, T3 es igual a únicamente paréntesis. Es una tupla vacía, no tiene nada. Pero si nosotros indicamos de qué tipo es T3, pues nos va a decir que es una tupla. O, por ejemplo, T4 podría ser igual a 6, esto ya es una tupla. ¿De qué tipo es? T4, pues es una tupla. Y podemos crear tuplas también a partir de strings. Es decir, si nosotros tuviésemos una variable cadena que fuera igual a hola, por ejemplo, este es un string, pero nosotros podríamos indicar que T2, tupla 2, fuera igual a tupla. La tupla, el tipo, puedo utilizar como método y podemos indicar que va a ser igual a CAD, pero convertido a tupla. Entonces T2 es igual a lo mismo que tenía CAD, que es hola, pero que ha separado cada uno de los elementos por comas. Por tanto, nosotros podríamos crear T3, por ejemplo, con tuple únicamente sin indicar ningún elemento. Tendríamos, si nosotros indicamos de qué tipo es T3, pues nos va a indicar que es una tupla, aunque T3 no tiene ningún elemento, es una tupla vacía. Aquí tenemos lo que acabamos de ver. Si nosotros indicamos nada más paréntesis, podemos crear una tupla vacía, y el método tuple me va a permitir crear también una tupla vacía o con elementos. Aquí tenemos la palabra hola, es un string, y con tuple estamos convirtiendo este string a tupla, y aquí vemos cómo sale. La tupla también me permite convertir una lista a tupla. Todavía no vemos listas, pero esto es una lista que está convirtiendo a tupla. Y si nosotros no indicamos nada dentro de los paréntesis, tendríamos una tupla vacía. Hay muchas operaciones que se pueden realizar con tuplas, igual como con los strings. Ejemplo, len me da el número de elementos de la tupla. Para acceder a los elementos de la tupla lo puedo hacer con un índice. También se puede hacer eso. El slicing, que ya vimos con los métodos string, se puede hacer con una tupla también, indicando en n donde comenzamos y en m donde vamos a terminar, aunque termina en m-1, como ya lo habíamos dicho. Los operadores de asterisco para replicar o multiplicar los elementos de la tupla también se pueden usar, o más para juntar tuplas. También no olvidemos que las tuplas son inmutables y que son iterables, igual que los strings. Se pueden recorrer mediante for, aunque el ciclo for lo vamos a ver posteriormente. Y por último, también se pueden incluir tuplas dentro de otras tuplas. Vamos a ver. Aquí tenemos T2. T2 es una tupla, que es la que creamos acá arriba a partir de CAD, a partir de hola. Entonces T2 tiene hola también, pero es en formato de tupla. Podemos acceder a las posiciones. Por ejemplo, T2 en la posición 0 me va a dar el primer elemento de la tupla, que sería la H, un solo elemento. También podemos saber el tamaño de T2, es decir, cuántos elementos tiene esa tupla. Me dice que tiene 4 elementos, HOLA, los 4 elementos. También podemos utilizar el slicing dentro de T2.
Es decir, nosotros podríamos indicar que queremos los elementos de la posición 0 hasta la posición 2, 0, 1, 2, que sería hasta la L. De esta manera, HO, pero la L que está en la posición 2 ya no se cuenta. Por eso está posición 0, posición 1, la posición 2 ya no. Podemos indicar que queremos los elementos desde la posición 2, que sería 0, 1, 2, la L, y no ponemos fin, por lo tanto va a dar la L y la A, los dos últimos, L y la A. Y como ya sabemos, podemos indicar que nos dé desde la posición 1, por ejemplo, hasta la posición 3, que sería 1 y 2, el 3 ya no lo da, entonces sería O y la L. Este es el slicing, funciona exactamente igual que con los string. Los operadores de multiplicación también son posibles de utilizar. Por ejemplo, tenemos la tupla T2 que tiene hola, pero si nosotros ponemos T2 por 2, pues lo que obtenemos es otra tupla más grandota que tiene todos los elementos de T2, pero 2 veces. O podríamos, por ejemplo, tenemos T2 que tiene hola, pero le podríamos sumar a T2 y otra tupla. Podríamos sumarle una tupla con los números que tenemos aquí, 4, 6 y 7, y entonces tendríamos hola 4, 6 y 7. Y te decía, las tuplas pueden tener elementos de distinto tipo. Estos son strings, pero estos son enteros, son valores numéricos. Entonces podemos utilizar la multiplicación, podemos utilizar la suma, el slicing. Y el hecho de que podemos crear tuplas dentro de tuplas es, por decir, si nosotros tenemos nuestra tupla T2 que tiene hola, pero nosotros queremos crear una tupla T3 que sea igual a los elementos 23, 6.7, T2, aquí estamos indicando otra tupla, porque T2 es una tupla, dentro de una tupla también. Y aquí podemos poner la palabra hola, pero esto es un string. Es más, lo voy a indicar antes de esto otros valores numéricos para que no estén muy juntos. Ahí está. Entonces esta tupla tiene un entero, aquí tiene un flotante, aquí tiene otra tupla, aquí tiene otro entero, un flotante, y acá tiene un string. T3 es todo lo que indicamos ahí. Tenemos, como se puede ver, esta tupla está dentro de la tupla general, que es esta. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que platicábamos. Tenemos B, que es una tupla que tiene números y una letra, y podemos acceder a las posiciones 0, B en la posición -1. ¿A qué nos referimos a esto? A ver, si pusimos atención en la clase string, ¿por qué podemos acceder a la posición -1 y qué es lo que indica? Si lo recuerdas, si lo sabes, déjamelo por favor en los comentarios de este video. Entonces, esta es la pregunta. ¿Por qué podemos acceder a la posición -1 y qué indica? Aquí estamos utilizando el slicing en la posición de la 0 a la 3, que nos va a dar 0, 1 y 2, posición 0, 1 y 2. Y aquí tenemos una tupla que tiene dentro de ella strings, que son, las tuplas son inmutables, está en la posición 0, nos da las. Si nosotros queremos cambiar, por ejemplo, en la posición 1, ponerle listas, no se puede. ¿Por qué no se puede esto? Porque las tuplas son inmutables, no se puede cambiar el valor. Aquí tenemos dos ejemplos, dos tuplas, B y C, 3, 4, 5 y va, B2. Tenemos aquí una tupla que es B, que está dentro de la tupla C, tuplas dentro de tuplas, y podemos utilizar el operador más para concatenar tuplas y el operador por para hacer la multiplicación.
Y de hecho las tuplas son muy interesantes porque nos permiten hacer asignaciones múltiples. Esto ya lo hemos hecho. Por ejemplo, si nosotros tenemos tres variables A, B y C y ponemos igual 1, 2, 3, el 1 se almacena en la variable A, el 2 en B y el 3 en C. Pero esto, ¿por qué es posible? Por el uso de tuplas. ¿Por qué? Porque Python permite la asignación múltiples mediante tuplas. Por tanto, podemos tener una tupla de variables. O sea, esto que está acá, A, B, C, es una tupla de variables a la izquierda de una asignación. Y a esta se le asigna una tupla de valores. Son los que tenemos acá, 1, 2 y 3 a la derecha. Por tanto, lo que hace es asignar los elementos uno a uno. La única condición es que el número de variables de la tupla de la izquierda, de esta tupla, sea igual al número de valores de la tupla de acá. Por eso es posible hacer estas asignaciones múltiples por las tuplas. Y no es necesario los paréntesis, como ya vimos. Aquí están indicados los paréntesis, pero si no estuviesen indicados también sería correcto. Y si nosotros, por ejemplo, tomamos la variable A, vale 1. La variable B valdrá 2. Si indicamos de qué tipo es A, pues A es de tipo entero, porque el valor que le asignamos es entero. En este caso tenemos tres variables D, E y F. Esta es una tupla de variables y acá tenemos un string. ¿Qué es lo que va a hacer el primer valor de aquí? Se asigna a la primera variable. Por tanto, la variable D contiene X y si preguntamos por el tipo de D, nos va a decir que D es de tipo string. Esto permite algo muy interesante, que es cuando nosotros queremos intercambiar variables. Supóngase que tenemos dos variables, X y Y. Aquí están, X vale 5 y Y vale 6. En otros lenguajes, para hacer esta asignación, si yo quiero que el valor de X pase a Y y el de Y pase a X, es necesario utilizar un valor auxiliar. En cualquier otro lenguaje, aquí no. Aquí, como hay asignaciones múltiples, ¿qué pasa? Yo estoy indicando que X va a almacenar el valor de Y y que Y va a almacenar el valor de X. Si nosotros imprimimos X y Y, veremos que los valores ahora están cambiados. Esto es muy interesante también. Te dejo que compruebes si efectivamente es posible hacer esta asignación, este intercambio de valores. Compruébalo y me indicas en los mensajes qué tal. Si es posible, indícalo ahí. Bien, también tenemos algunos métodos con las tuplas, aunque no son muchos. Tenemos count y el método count me va a contar cuántas veces aparece un valor. Y el método index me va a indicar en qué posición se encuentra un elemento de la tupla. Aquí tenemos este ejemplo, esta tupla valores que contiene Python true sub 5. Ponemos valores count true, o sea, cuántas veces se encuentra true, una vez. Cuántas veces se encuentra sope, una vez. Cuántas veces se encuentra el número 5, también una vez. Y acá abajo lo que tenemos es que nos va a buscar en qué posición se encuentra true. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, true está en la posición 1. Y el número 5, esta sería la 2 y esta sería la 3. Número 5 está en la posición número 3. Vamos a crear aquí una tupla T1 que va a ser igual a los valores 2, 5, 2, 4, 6. Eso es T1. Aquí tenemos T1. Y nosotros ponemos T1.count, cuenta cuántas veces encuentras el valor 2. Y me dice que el 2 está en 2 ocasiones. Y si queremos conocer, por ejemplo, el índice del valor 2, me dice que el 2 está en la posición 0. Recuerda, ya habíamos visto index, solo me da la posición de la primera ocurrencia. La primera vez está aquí, el 2. Pero si nosotros buscamos, por ejemplo, el número 5, el número 5 está en la posición 1. Y el número 4 está en la posición
3, porque esta es la posición 0, 1, 2 y esta es la posición 3. Entonces aquí tenemos count y aquí tenemos index. Y eso es todo con tuplas muy interesantes. Pero a continuación vamos a ver conjuntos congelados. Te comento que el tema de conjuntos congelados parte de la noción de conjuntos. Y pues bueno, tendremos que tener más o menos la idea de que es un conjunto. Y se maneja con frozen set. Pues un conjunto de datos, un frozen set, es un grupo de datos estructurados heterogéneos. Eso quiere decir que pueden ser de diferente tipo y que tratan de guardar cierta relación con la teoría de conjuntos, que es un concepto de matemáticas que tiene que ver con uniones, intersecciones, y viene todo un conjunto de operaciones sobre los conjuntos. Pero los conjuntos congelados, al ser tipos de datos inmutables, no permiten ciertas operaciones como agregar elementos o quitar elementos o cambiar elementos. Para eso existen los conjuntos que no son congelados, que veremos en el siguiente video. Entonces los elementos de un conjunto no están ordenados, pero deben de ser únicos, no pueden estar repetidos y son inmutables, no se pueden cambiar. Pueden contener números, sí, enteros, flotantes, strings, sí, tuplas también, pero no listas. ¿Por qué no pueden tener listas? Porque las listas sí son mutables. Entonces, cualquier tipo de dato inmutable no puede tener tipos de datos mutables dentro de ellos. Los conjuntos congelados entonces no pueden cambiar, ni quitar, ni añadir elementos. Y aquí tenemos un ejemplo. Parte de lo que vamos a ver en el siguiente video es cómo crear un conjunto, y los conjuntos inician con llaves. Hay una llave que abre y hay una llave que cierra, y aquí están los elementos que están separados por comas y pueden ser de diferentes tipos. Aquí tenemos un entero, aquí tenemos strings, enteros, strings. Bueno, esto es un conjunto. Si nosotros tenemos un conjunto y le aplicamos el método frozen set, lo que hacemos es un conjunto congelado o un frozen set. Los conjuntos en general los vamos a ver en el siguiente video. Entonces, si ponemos fs1, nos va a indicar que fs1, esta variable, es un frozen set o un conjunto congelado. Y la clase, si indicamos el tipo, nos va a decir que es frozen set. Podemos con len conseguir el tamaño, nos va a indicar que es un conjunto de 5 elementos. Aquí tenemos x1 que va a ser igual. Podemos indicar aquí algunos elementos. X1 sería un conjunto, aunque no es el objetivo de este video los conjuntos. Si nosotros indicamos de qué tipo es X1, nos indica que es de tipo set, o sea que es un conjunto. Nosotros podemos aplicar el método frozen set a X1. Y podríamos tener aquí, no sé, X2. X2 sería esto. Si nosotros ponemos X2, bueno, nos indica ya que es un frozen set. Ponemos el tipo de X2, pues es de tipo frozen set, que es un conjunto congelado. Podemos indicar de cuántos elementos es X2. Nos dice que tiene 4 elementos. Entonces aquí podemos ver que tenemos sets. Los sets sí pueden cambiar sus elementos, los frozen sets no. Toda la teoría de conjuntos la vamos a ver en el siguiente video. Bien, hasta aquí llegamos con este video, queridos amigos. Espero que la teoría de estos conjuntos congelados, las tuplas, las cadenas de caracteres, pues te sirvan para tus programas. Recuerda que estos son tipos de datos inmutables, ¿sale? Que son conjuntos de datos, tipos de datos estructurados, que pueden almacenar varios valores, pero que son inmutables.
En el siguiente video vamos a ver los tipos mutables, que son las listas, los diccionarios y los conjuntos. Pues bien, si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte para que te enteres de cuando salga el próximo video. Te invito a que le des like y a que comentes. Hasta la próxima.